Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. ¿Cómo estamos viviendo el estado de emergencia en casa? Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Antes de iniciar nuestro programa radial, recordemos, ¿qué hicimos la sesión anterior? Exacto, aprendimos a estimar cantidades. Luego aprendimos 2 estrategias de conteo, como señalar y enumerar, así como agrupar. Finalmente, aprendimos a representar de varias formas una cantidad, haciendo uso de centenas, decenas y unidades, además de sumandos. El día de hoy aprenderemos a calcular en cuánto aumenta o disminuye el número de personas infectadas por el coronavirus a nivel nacional o mundial, haciendo uso de expresiones numéricas de adición y sustracción con números naturales. Esto nos será útil para resolver problemas de la vida cotidiana, que implique agregar o quitar cantidades, no solo de datos obtenidos por la pandemia del coronavirus, sino en distintas situaciones como la compra y venta, por ejemplo. Para lograrlo, resolveremos 2 problemas aditivos que impliquen realizar acciones de agregar y quitar cantidades con números naturales, a través de esquemas como estrategia de solución. Y finalmente, ser conscientes del modelo matemático obtenido, como son las operaciones de adición y sustracción. Desafiante, ¿no? El Ministerio de Salud nos reporta diariamente los casos confirmados por el coronavirus. Los datos registrados del 3, 4 y 5 de abril en las regiones nos permitirán plantear problemas matemáticos. En esta sesión plantearé problemas para resolverlos juntos. Luego, el reto será que ustedes planteen sus propios problemas con la información que escuchen todos los días sobre el coronavirus. Comencemos resolviendo 2 problemas. Te recomiendo tomar nota de ello. Problema número 1. El viernes 3 de abril, Lima tenía 1.179 casos confirmados de coronavirus. Y para el día siguiente se confirmaron 78 nuevos casos. ¿Cuántos casos confirmados de coronavirus se reportó el sábado 4 de abril en la región Lima? Sabemos que este problema matemático se puede resolver de distintas maneras. Te plantearé hoy una estrategia haciendo uso de esquemas y realizando una operación siguiendo algunos pasos. Paso 1. Comprendemos el problema. Para ello, respondamos a 2 preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Y qué nos piden calcular? Responde en tu cuaderno. Verifiquemos tu respuesta. Pero recuerda, tu respuesta no tiene que ser exactamente igual, sino que el mensaje del problema sea similar. Lo que importa es que estés comprendiendo el problema. A la pregunta, ¿de qué trata el problema? La respuesta posible sería: el problema trata de que
día a día se reportan más casos confirmados de coronavirus en la región Lima. Y respecto a la pregunta, ¿qué nos piden calcular? La respuesta posible sería: el problema pide calcular la cantidad de casos confirmados el 4 de abril, que es el día siguiente. ¿Qué tal? ¿Coinciden tus respuestas? Puedes hacer cambios si deseas. Paso 2. Concebimos una estrategia de solución. Ahora que conocemos el problema, ¿qué estrategia crees te puede ayudar a encontrar la solución al problema? Responde en tu cuaderno. Ante la variedad de respuestas que me puedas dar, las respuestas posibles serían: sumando cifras del mismo valor posicional con material base 10, haciendo uso del tablero de valor posicional con material base 10, sumando verticalmente en el tablero de valor posicional con cifras numéricas, aplicando una operación directa o algoritmo conocido con los datos encontrados, u otras que no habré mencionado posiblemente, pero que has propuesto. Un aplauso para ustedes y sus ideas creativas. En esta oportunidad resolveremos el problema haciendo uso de un esquema y operaciones. Paso 3. Usamos una estrategia de solución. Para ello, antes responde a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los datos del problema? Ahora anota tu respuesta en tu cuaderno. Paso 3. Usamos una estrategia de solución. Para ello, antes responde a la pregunta: ¿cuáles son los datos del problema? Anota tu respuesta en tu cuaderno. Verifiquemos tu respuesta. Los tres datos serían: 1. Lima tenía 1.179 casos confirmados el 3 de abril. 2. Se reportó 78 casos más para el día siguiente.
3. No se sabe la cantidad de casos confirmados el 4 de abril. Muy bien, ahora escribamos los datos en un esquema. Por ejemplo, grafica en tu cuaderno un primer rectángulo que tenga 3 cuadraditos de ancho y 6 cuadraditos de alto. Recuerda, 3 cuadraditos de ancho y 6 cuadraditos de alto. Luego, sobre ella, grafica un segundo rectángulo de 3 cuadraditos de ancho y 2 cuadraditos de alto. ¡Listo! Tenemos nuestro esquema. Si observa lo que hiciste, en total tenemos 3 rectángulos, ¿verdad? Uno de 6 cuadraditos de alto. Otro segundo de 2 cuadraditos de alto. Y si notas bien, hay un tercero más grande de 8 cuadraditos de alto. ¡Buen trabajo! Enseguida, nos toca completar los datos en el esquema del cuaderno. Al costado izquierdo del primer rectángulo escribimos el texto. Tenía el 3 de abril. Y luego escribimos dentro de ella el número 1179. Al costado izquierdo del segundo rectángulo escribimos el texto. Más casos. Y luego escribimos dentro de ella el número 78. Finalmente, al costado derecho del rectángulo más grande que se formó, colocamos signo de interrogación, es decir, signo de pregunta, porque nos piden calcular el total de casos para el 4 de abril. ¡Buen trabajo! Lo que acabas de hacer es anotar los datos de un problema en el esquema. Eso te permitirá resolverlo. Paso 4. Respondemos la pregunta del problema. Observa tu esquema y responde a la pregunta del problema. ¿Qué es? Paso 4. Respondemos la pregunta del problema. Observa tu esquema y responde en tu cuaderno la pregunta del problema. Vamos, tú puedes. Ahora, verifiquemos tu posible respuesta. Se reportó 1.257 casos confirmados en la ciudad de Lima, el sábado 4 de abril. Muy bien, felicidades. Paso 5. Reconocemos nuestra operación modelada. Observa la expresión matemática que escribiste en tu cuaderno para resolver el problema. ¿Cómo está escrito?
¿por qué decidiste realizar dicha operación? Ahora verifiquemos tu posible respuesta. Escribiste la operación de adición, 1179 más 78. Eso es una operación modelada. Y se operó así porque nos dimos cuenta en el esquema que a la primera cantidad se agregó o aumentó una segunda cantidad para saber el total. Esto implica una adición. ¡Buen trabajo! Para el problema 2 plantearemos la misma estrategia, pero un poco más rápido, porque ya la conocemos. Problema número 2. En Loreto, el 5 de abril, se reportó 143 casos confirmados de coronavirus. Y el 4 de abril fue 106. En cuanto se incrementó el número de casos confirmados en la región Loreto. Paso 1. Comprendemos el problema. ¿De qué trata el problema? ¿Y qué nos pide calcular? No olvides responder en tu cuaderno. Respecto a la pregunta, ¿de qué trata el problema? La respuesta posible sería: el problema trata de que se conocen los reportes de 2 días consecutivos y se requiere saber en cuánto se incrementó. Y respecto a la pregunta, ¿qué nos piden calcular? La respuesta posible sería: el problema pide calcular el incremento de la cantidad de casos confirmados entre el 4 y 5 de abril en la región Loreto. Paso 2. Concebimos una estrategia de solución. Para este paso es importante que concibas más de una estrategia de solución. En esta oportunidad seguiremos resolviendo a través de un esquema y operaciones. Paso 3. Usamos una estrategia de solución. ¿Cuáles son los datos del problema? Anota tu respuesta en tu cuaderno. Verifiquemos tu respuesta. Los 3 datos serían: 1. En Loreto hubo 143 casos confirmados el 5 de abril. 2. En Loreto hubo 106 casos confirmados el 4 de abril. 3. No se sabe el incremento de casos confirmados. Muy bien. Ahora escribamos los datos en un esquema. Para ello, grafica el esquema anterior en tu cuaderno. Enseguida nos toca completar los datos. Al costado izquierdo del primer rectángulo escribimos el texto: casos confirmados el 4 de abril. Y luego escribimos dentro de ella el número 106. Al costado izquierdo del segundo rectángulo escribimos un signo de interrogación, es decir, signo de pregunta, porque nos piden calcular el incremento de casos. Finalmente, al costado derecho del tercer rectángulo, que es el más grande que se formó, escribimos el texto: casos confirmados el 5 de abril.
Luego escribimos además el número 143. ¡Excelente! Paso 4. Respondemos la pregunta del problema. Observa tu esquema y responde a la pregunta del problema. ¿En cuánto se incrementó el número de casos confirmados de coronavirus en la región Loreto? No te olvides de anotar en tu cuaderno. Ahora verifiquemos tu posible respuesta. Se incrementó en 37 los casos confirmados en la ciudad de Loreto del día 4 al 5 de abril. ¡Excelente! Paso 5. Reconocemos nuestra operación modelada. Observa la expresión matemática que escribiste en tu cuaderno para resolver el problema. ¿Cómo está escrita? ¿Por qué decidiste realizar dicha operación? Verifiquemos tu respuesta. Escribiste la operación de sustracción. 143 menos 106. ¿Verdad? Y eso es una operación modelada. Y se operó así porque nos dimos cuenta en el esquema que a la cantidad del día 4 le faltaba una cantidad más para llegar a ser igual a la cantidad del día 5. O también podría decir que si le quitaba una cantidad al día 5, me resultaría el día 4 de abril. Todo ello implicaría realizar una sustracción. ¡Buen trabajo! Conclusión: si agregamos o aumentamos una cantidad a otra para conocer la cantidad total, realizaremos la adición. Y por el contrario, si quitamos o disminuimos una cantidad a otra para saber cuánto queda, ello implicará realizar la sustracción. Muy bien, queridos estudiantes, estamos llegando al final de la sesión, para lo cual te pedimos pensar. Primero, ¿qué materiales, personas o recursos del entorno te ayudaron a aprender? Segundo, ¿qué pasos seguiste para aprender y en cuál de ellas tuviste alguna dificultad? Tercero, ¿qué hiciste para vencer la dificultad encontrada? Cuarto, ¿en qué aspecto de tu vida te servirá lo aprendido el día de hoy? Escribe en tu cuaderno tus reflexiones. Desarrolla la siguiente actividad para reforzar tus aprendizajes. Escucha los noticieros y reflexiona con tu familia sobre el aumento o disminución de casos confirmados. Luego, con ello, plantea y resuelve nuevos problemas en tu cuaderno. En caso que estés haciendo en hojas sueltas, guárdalas en un portafolio, es decir, folders o cajas. Si eres de primer grado, cuando tengas a la mano el cuaderno de trabajo llamado Mi Desafío Matemático, desarrolla la actividad número 4 del nivel 2 que están ubicados en las páginas 38 y 39. Si eres de segundo grado, cuando tengas a la mano el cuaderno de trabajo denominado Mi Desafío Matemático, desarrolla la actividad 5 del nivel 2 que están ubicados en las páginas 40 y 41. Orientaciones para generar condiciones para la siguiente sesión. No te olvides que nuestra siguiente clase será por esta misma emisora. Para la siguiente sesión, averigua sobre el impacto económico que está generando el coronavirus en nuestro país. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.